el consumo excesivo de tecnología, el estar involucrado todo el tiempo en redes sociales y demás, pues obviamente activa el sistema de recompensa en nuestro cerebro, ¿cierto? Y de alguna manera genera como un secuestro cuando está esta parte emocional así expuesta, como ese secuestro de todas las funciones cerebrales que tiene la parte prefrontal. Y la medición de consecuencias, toma de decisiones, autorregulación, control de impulsos y demás. Pasa mucho, digamos que ha ido en aumento, que al ingresar a una red social estoy en constante comparación. Uno, segregación de dopamina todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo estoy ahí con esa sensación de si recibí un like, inmediatamente siento la recompensa, pero también la comparación excesiva, y entonces se da una pérdida de sentido de vida. O sea, tu pregunta me encanta porque nos lleva a pensarnos en lo que es valioso para mí, en el propósito, en el sentido. Buenas, bienvenidos a este otro capítulo de nuestro podcast Aquí y Ahora, Relatos de Superación, en donde no solo le damos la oportunidad a invitados y a personas que han vivido experiencias y dificultades de salud mental para, entre otras cosas, brindar una voz motivadora y de aliento para aquellos quienes ven que tal vez puedan estar pasando por una situación de este tipo, sino también tenemos el acompañamiento de profesionales que pueden, entre otras cosas, hablarnos de estas mismas dificultades de salud mental que pueden estar asociadas a diversas causas y a diversas situaciones, y entre otras cosas ayudarnos a comprenderlas y a adquirir herramientas. El día de hoy me encuentro con Ivonne Basto, psicóloga de nuestro podcast y programa, y con Daisy Jaramillo, quien es una excelente e importante invitada el día de hoy, porque para quienes no lo saben, voy a presentarte, Daisy. Daisy es psicopedagoga, tiene una amplia experiencia en el área de la educación, creo que más de 18 años si no estoy mal, y Daisy es coordinadora del Departamento de Apoyo para el Aprendizaje, ¿verdad? Es coordinadora del Departamento de Apoyo para el Aprendizaje del English School, que como bien saben, hace parte de UNCOLI, que es la Unión de Colegios Internacionales. Ahora, esto ciertamente es importante porque hoy vamos a hablar de un tema ciertamente relevante, y es el tema de la adicción a la tecnología o el mal uso de la tecnología. Antes quería darte la bienvenida, Daisy. Gracias. Bienvenida a nuestro espacio. ¿Cómo vas? Muy bien, Santi. Muchas gracias a ti, a Ivonne, por la invitación. Bienvenido. Para mí es un honor estar en este espacio y, como tú bien lo mencionas, poder comprender desde diferentes miradas pues este tema tan importante que nos convoca a todos. Totalmente. Entonces, empecemos hablando de algo, y es, mira, yo creo que ciertamente antes de iniciar conversábamos que este tema de la tecnología ha sido algo importante en los últimos tiempos. No solo porque desde la pandemia la tecnología entró a tomar una participación total, sino porque ciertamente entonces hemos empezado a vivir los embates de la exposición temprana a la tecnología en niños y demás. Ahora, desde tu experiencia, y quisiera iniciar por ahí, ¿cuáles sientes que son los signos, síntomas o manifestaciones de una problemática asociada al uso de la tecnología? Bien sea porque realmente estoy desarrollando algún tipo de adicción, o bien sea porque estoy desarrollando algún tipo de disfuncionalidad en alguna medida, me estoy apegando mucho al aparato. ¿Cuáles sientes tú que son esos signos o síntomas de alarma que hablan de un mal uso de la tecnología? Perfecto, Santi. Pues para comenzar diría que la tecnología no la podemos concebir como algo netamente negativo. Sin duda alguna es una herramienta poderosa para poder potencializar las habilidades en cuanto a aprendizaje de nuestros estudiantes como tal, pero digamos que como signos de alerta, de alarma, podemos identificar que se da un uso indiscriminado de la tecnología cuando de repente empieza a afectar los hábitos, las rutinas de la vida cotidiana de nuestros niños, niñas y adolescentes. Cuando de repente ya tú dejas de participar en actividades que solías participar por estar de lleno, conectado, estar frente a una pantalla, ya podemos empezar a hablar de que hay un uso inadecuado, indiscriminado de la tecnología. De repente podemos hablar de un signo de alerta muy evidente, tú lo mencionabas hace un momento, un equipamiento temprano. Cuando damos un equipamiento en edades no apropiadas a nuestros niños de
acceso ilimitado a redes sociales, que por edad y por legislación de hecho nacional y como en muchos otros países no se debe dar, pues están ahí. Ya empezamos a hablar de que existe un uso inadecuado de la tecnología. Entonces el primero es que haya una afectación en las rutinas y en los hábitos que tiene el niño, niña, adolescente. Dale. Te estaba escuchando, Daisy, y bueno, arrancamos con algo importante, que es como que las familias o los que nos están escuchando puedan identificar signos y síntomas. Pero me gustaría que pudiéramos como irnos un poco desde el fondo en el tema de las relaciones familiares, ¿sí? Como muchas veces, lo hablamos ahorita antes de empezar, las familias generan vínculos con el tema de la tecnología, los regalos. Se volvió para la normalidad, digo yo, el acercamiento hacia mi hijo, ¿sí? La posibilidad de regalar un dispositivo, un celular, un computador, que sí, como lo dices, es tan necesario, ¿sí? Porque la tecnología, la idea de este capítulo no es satanizar, pero sí poder como dimensionar cuando nos vamos a los extremos, ¿sí? Qué afectaciones tenemos. Entonces tú nos nombras estos síntomas, pero quisiera como que centrarnos como en el tema académico. Ustedes manejan el tema familiar ante la posibilidad de relacionarse con estos regalos, porque pues tengo pues algunos recuerdos de familias que lo que hacen es entregar la tablet, el celular, cualquier dispositivo para que el chico o la chica estén ocupados o estén quietos, déjenme a mí trabajar. Y yo siento que lo que se está generando pues es una desconexión, ¿no? Es una desconexión del vínculo. Tristemente le digo que se puede generar como una gratitud ante yo tener tanto acceso, ¿sí? Y mis papás no me dicen nada, bueno. Pero de fondo, muchas veces las familias no saben, ¿sí? Cómo manejar ya cuando ya se pasó el regalo, ¿no? Ustedes en la parte académica, ¿cómo manejan este tema con las familias, ¿sí? Para relacionarse afuera del contexto académico con los chicos? Porque creo que, no sé, en los colegios últimamente se está viendo como el tema de llevar los dispositivos, pero ahorita vamos a profundizar en lo que no implica ya no generar este uso, ¿sí? ¿Cómo es esa herramienta que ustedes académicamente generan en acompañamiento de los padres para que no sea una estrategia de huida y de alejarme de mi hijo, sino al contrario, una posibilidad de acercarme? Sí, correcto, que no sea como la niñera digital, ¿no? Que está ahí a disposición para que cuando estamos ocupados de repente, pues mi hijo pueda conectarse y me permita hacer lo que yo necesito hacer. Aquí, digamos, dentro de nuestra experiencia en el colegio como tal, es acompañar a las familias y articular nuestros discursos. Hablamos mucho con las familias en esa alianza familia-colegio, que debemos dar un equipamiento adecuado, así como antes hablábamos de la estimulación temprana. Hoy podemos ya hablar de un equipamiento temprano, ¿no? Que de repente a la altura de los 4 o 5 años el regalo oficial es un iPad, ¿cierto? Y me siento súper bien como papá dar este regalo, porque creo que al ellos ser nativos digitales, ¿no? Ellos definitivamente están en un mundo en donde nacieron con Internet y con todos los desarrollos tecnológicos. Nosotros somos migrantes digitales, nosotros llegamos a ese escenario, nosotros estábamos en un escenario en donde cuando estábamos pequeños no teníamos acceso, ¿no? Nace la Internet cuando estábamos seguramente en nuestra adolescencia o más adelante. Entonces, en esa alianza familia y colegio, lo que trabajamos es brindar un equipamiento adecuado, así como hablamos de una estimulación adecuada según el desarrollo del cerebro. Entonces, partimos de las orientaciones que da la Academia Americana de Pediatría, en donde se plantea que en menores de 2 años no es pertinente exponer a pantallas a los bebés, ¿cierto? Y que ya a partir de los 2 años se puede dar una exposición progresiva a las pantallas
obviamente con supervisión de los adultos, para que puedan hacer un control parental, es una parentalidad digital positiva. Actualmente hablamos de ese concepto. Digamos que el concepto no es ejercer el control de te lo prohíbo, esto no lo puedes hacer, ¿cierto? Porque entre más lo pongamos como barrera de prohibición, pues ellos van a encontrar los recursos para acceder. Todo extremo es malo. Pero sí, la idea es tener una responsabilidad desde la parentalidad digital positiva que le permita a los padres en las edades adecuadas brindar pues lo que ellos podrían tener como acceso. Ese acompañamiento con las familias pues nos trae muchísimos retos, porque algunas familias claramente dicen no, yo no lo veo tan malo, esto se puede y lo vamos a brindar y pues no se conectan con el discurso académico, pedagógico que damos en el colegio, y ahí es cuando encontramos situaciones de riesgo. Vale la pena mencionarlo, situaciones de ciberacoso, digamos que antes vivíamos, y yo creo que muchas de las profesionales que trabajan en educación se van a identificar con esto que voy a mencionar, porque cuando nos reunimos como equipo Uncoli decimos, Dios mío, la cantidad de estudiantes que cada vez estamos reportando, activando protocolos por uso inadecuado de la tecnología, situaciones de sexting, ciberacoso, pues cyberbullying como tal, grooming, han ido en aumento. Y esto tiene que ver con un equipamiento temprano a la tecnología. Niños de 5 años que de repente su regalo fue el iPad y fueron expuestos a contenido explícito cuando no debía darse. Niños de 8 años que ya han subido muchos videos a redes sociales y demás. Entonces, claro, yo creo que esto habla mucho del nivel de responsabilidad que a veces que incluye algo que pareciera pues ser sencillo, como un celular o un iPad. Detrás de ello hay un nivel de responsabilidad que hay que tener al momento de utilizarlo. Sí, quería profundizar con esto que dices, Daisy, viendo ya el extremo con los jóvenes, pero si miramos la realidad de nosotros como adultos, que también en relación a nuestra parte laboral, todo el tiempo estamos en computadores, celulares, la dinámica se vuelve también como una responsabilidad frente a cómo yo me relaciono, ¿sí? Entonces tengo otras imágenes cuando salen a almorzar, todos con sus celulares, ¿sí? Y supuestamente estamos como familia, y se sigue perdiendo de una u otra forma el vínculo. Entonces tú hablas de esas estrategias, pero ¿cómo puedo yo no solo visualizar en mi hijo que está generando una adicción a las tecnologías, sino también cómo yo puedo como adulto empezar a diferenciar cuándo es sano, ¿sí? Cuándo es sano la relación con la tecnología y cuándo no? Porque digamos que en las clínicas que nosotros trabajamos, también tenemos internos que pues tenemos la problemática del videojuego, de casinos, ¿sí? Y hace poco hablábamos sobre cómo la familia siempre va en dirección a él, al otro, ¿sí? ¿Cómo podemos, desde tu experiencia, poder relacionar el sano juicio de cómo yo estoy generando un manejo como adulto para generar, digamos que uno como padre, yo soy mamá, da ejemplo, ¿no? Y si mi hijo todo el tiempo, les voy a contar algo, una vez mi hijo me dijo como, mamá, pero todo el tiempo estás en el computador. Y me dijo la pregunta, ¿si eres feliz? Y yo, porque claro, la dinámica es, estoy trabajando. Entonces, ¿cómo puedo diferenciar yo para las personas que nos están escuchando cuándo es un buen uso? Un uso sano. ¿Sí? Y cuándo no. Uh-huh. Bien, al escucharte me conecté con una analogía que se plantea para este tipo de situaciones, y es, nosotros como padres no le daríamos un auto a nuestro hijo, no sé, de 8 años, ¿cierto? Para que use el auto, lo maneje y demás. ¿El auto es bueno o es malo? Realmente no. Así es la tecnología. ¿La tecnología es buena o es mala? No, no necesariamente. Pero si se da en las edades adecuadas, ahí es cuando podemos ya poder pues, decir que hay un uso pertinente, adecuado de la tecnología. ¿Cómo podemos decir que realmente es inadecuado? Porque efectivamente altera
los hábitos, las rutinas, las acciones de la vida cotidiana. Vemos, por ejemplo, situaciones en donde los papás nos dicen cuando abordamos este tipo de temas, pero pues no hay ningún problema, mi hijo está en su habitación, tiene el iPad, está con su celular, duerme con el celular en el cuarto. Sí, y bueno, y la pregunta es como, ¿te sientes seguro de que tu hijo esté en la habitación a puerta cerrada con el dispositivo electrónico? Sí, porque está en mi casa y está completamente seguro. Y lo que les planteamos es como es equiparable a dejarlo expuesto, no sé, en el centro de la ciudad, con una cantidad de peligros, no sé, a medianoche, una cantidad de peligros expuesto allí, pero tengo una sensación de invulnerabilidad porque está en casa, bajo la protección de mi espacio. Entonces, el poder llevar a los padres a tomar esa conciencia es la que nos permite ejercer acciones protectoras, ¿sí? En donde la conexión se dé desde la interacción cara a cara y no desde las pantallas. Hay estudios que demuestran que genera pues una disminución en la empatía, ¿no? Actualmente los números de ciberacoso, de cyberbullying han ido en aumento. Antes abordábamos las situaciones de conflicto que ocurrían en la cancha, en el salón de clase. Ahora es todo mediado por las redes sociales. Entonces se ha dado una transformación allí y el ejemplo es fundamental. El ejemplo es fundamental porque claramente es como el sentido de coherencia, ¿no? Si yo te exijo que hagas un uso adecuado, pues ¿quién debe darlo primero? Yo. Pero ¿qué nos pasa como papás? Yo también soy mamá de dos hermosos niños y he visto una tendencia que claramente ya está documentada. Se habla del charity, de estar compartiendo todo lo que nuestros hijos hacen, ¿cierto? En las redes sociales, porque quiero compartir con mis amigas lo que mi hijo caminó, que mi hijo gateó, que todos esos hitos del desarrollo. Pero ese ser humano tiene todo el derecho de tener una privacidad también. Y lo hemos visto en los colegios y es cómo esas fotos de la infancia son motivo de burla en la preadolescencia, porque como somos hiperconectados, tenemos las redes sociales entre mamás y demás, se toman esas fotos para generar agresión. Entonces, esta tendencia de compartir todo como papás, luego con qué coherencia yo le voy a decir a mi hijo, oye, no mandes una foto con contenido explícito con 12 años a quien es tu novio en este momento, por ejemplo. Hay una falla en la consistencia. Entonces es un llamado para nosotros como adultos. Por eso decía la analogía del carro, Ivonne, o sea, nosotros como papás lo podemos proporcionar, pero a la edad adecuada. Lo mismo en la tecnología. Ahora, supongamos que yo como padre decido entonces que pueda suministrar tecnología, ¿verdad? Y para aquellos que nos ven, tal vez algunos de ellos han hecho este ejercicio de diferenciar en qué momentos y en qué etapas lo voy a suministrar y qué voy a suministrar. Tal vez surge una duda en ellos y es, ahora que lo suministré, ¿qué hábitos puedo tener y ayudarle a mi hijo a tener para que, entre otras cosas, exista un buen uso de la tecnología? Y ahí quiero ir hacia ti para que como profesional puedas llegar a ellos y exponerles desde tu perspectiva cuáles serían esos hábitos que recomendarías puntualmente y desde tu experiencia a aquellos padres o personas que nos ven para instaurar no solo en ellos un buen uso de la tecnología, sino tal vez en sus hijos. Sí, perfecto. Santi, pues lo primero, informarnos, estar como a la vanguardia de los temas en cuanto a redes sociales. Cada vez van saliendo más, o sea, nosotros nos quedamos de repente con Facebook, Instagram, con WhatsApp y Facebook, no va más. No, esto va a mil y cada vez salen más y más y más. De repente, o sea, hemos vivido experiencias de repente en donde, no sé, el icono es una calculadora y está encriptada una cantidad de información allí con contenido inapropiado y para el adulto que está observando dice, no, todo está perfecto. Es una calculadora, está dividiendo. Sí, exacto, como aprende matemáticas. Y realmente lo que ocurre allí pues es una cantidad de situaciones de vulneración a sus derechos y demás. Entonces, el involucramiento parental sería el segundo aspecto. Lo primero es estar informados. Lo segundo, un involucramiento parental en donde yo tenga acceso. Algunos papás nos dicen, yo no quiero violar la privacidad de mi hijo, yo no le reviso, yo no. Hay que partir del hecho que por temas legales yo tengo
Claro. De hecho, la obligación de ejercer una revisión, porque claramente son menores, especialmente cuando son menores de 14 años, ¿sí? Ya cuando adquieren la edad de los 14 ya se da un involucramiento parental un poco ya más desde la confianza, se va soltando progresivamente hasta que sea ya mayor de edad. Entonces, número 1, estar informados, número 2, el involucramiento parental, número 3, lo que tú decías, Ivonne, el ejemplo. Entonces, generar momentos de desintoxicación digital en casa, entonces tener claramente rutinas como, no sé, a las 8 de la noche todos vamos a dejar los dispositivos en este espacio, incluyéndome yo como adulto, ¿cierto? No celulares o dispositivos como iPads y demás en la habitación, ¿cierto? También poder poner como restricción acceso porque a través de los relojes, bueno, hay tantas maneras. El Wi-Fi se apaga a una hora específica en nuestra casa. Cuando estamos comiendo, estamos viéndonos los rostros, nuestros ojos, y estamos comunicando lo que nos pasó en el día sin la presencia de dispositivos. Es un poco como desintoxicación digital. Otra recomendación que funciona muy bien es que las pantallas estén expuestas en casa en lugares abiertos. Entonces, en el estudio, la puerta está abierta, que yo pueda estar verificando lo que mi hijo está, porque ellos tienen una habilidad increíble para, sienten los pasos y ya saltaron a otra página. Entonces, como también nosotros ser muy cuidadosos en ello, y son mi responsabilidad. Voy a hacer como un paréntesis, nos hemos visto expuestos a situaciones en donde infortunadamente se comete una situación de presunto delito en las redes sociales, como una situación, por ejemplo, de grooming, de sexting, y cuando tenemos que activar protocolos, las personas que tienen que responder legalmente por esta situación, pues son los papás, claramente, claro, por ser menores de 14 años. Entonces es comprender que la herramienta no es mala, pero soy yo quien responde por el uso que le dé mi hijo a esto. Ahora, bien sabemos que desde hace poco, probablemente algunos no sepas, desde Uncoli se ha tomado esta medida, digamos, como grupo de colegios, de enfrentar todo este tema de los dispositivos tecnológicos desde la medida, no va más con los celulares dentro del colegio. Por hablarlo caricaturísticamente, pues. Sí, Santi. ¿Cómo tiene que ver un poco estos hábitos de los cuales acabas de hablarnos con un poco la decisión que se toma desde Uncoli y las recomendaciones que se están haciendo a nivel educativo con eso? Perfecto, gracias, Santi. Pues definitivamente la tecnología llegó para quedarse, está con nosotros, es una herramienta poderosa, pero debe estar supervisada. Y toda esta decisión que se tomó con la Unión de Colegios Internacionales de Uncoli como tal, está anclada a estudios con evidencia científica que plantea que a nivel del desarrollo cerebral, nuestros niños de 10, 12 años todavía su desarrollo cerebral está muy incipiente para poder como medir consecuencias, generar autorregulación, controlar impulsos. Para los que nos están viendo, podríamos hacer una analogía del desarrollo del cerebro como la palma de la mano. Entonces podemos hablar que esta parte del brazo puede ser la columna vertebral. Esta es como la parte del tallo, y aquí podríamos hablar que el dedo pulgar es como toda la parte del sistema límbico, que es toda la parte de las emociones, que es ese como cerebro reptiliano, ¿no? En donde están los impulsos y demás. Y si vamos cerrando nuestra palma de la mano, vamos encontrando ya la corteza cerebral. Y esta zona, que es la zona prefrontal, es la zona que tarda más tiempo en desarrollarse. Sabemos que pues hay estudios que demuestran que hacia los 21 años, otros dicen que hacia los 23, otros estudios dicen que hacia los 28 años, como tal, pues ahí después de los 20 años podríamos decir. Entonces, un niño menor de 14 años, no podemos, obviamente, pretender que tome buenas decisiones, que se autorregule, que controle impulsos, cuando su desarrollo cerebral todavía está en un estado incipiente. Entonces, esta decisión de los colegios se toma con base
científica de decir el cerebro aún no está preparado para dispositivos móviles, que digamos que es más difícil el control parental, distinto ya por ejemplo con dispositivos como un computador, ¿sí? Que se dispone por el colegio a los niños. Hay varias, digamos, protecciones que se pueden poner, pero esto es más difícil de controlar. Entonces el desarrollo cerebral es importante tenerlo presente en el equipamiento que se da a las edades que sean adecuadas. Daisy, es muy importante esta información que nos das, sobre todo por el tema y a lo largo que hemos venido trabajando en Aquí Ahora. Me gustaría que pudiéramos cerrar este capítulo. Yo les hablaba un poco ahorita de cómo siendo mamá, mi hijo me genera una confrontación, ¿sí? Como todo el tiempo estás o en el celular o en el computador. Y yo logré dimensionar qué estaba perdiendo, ¿sí? Me di cuenta que, por ejemplo, no estaba almorzando bien, muchas veces dejaba de ir al baño, dejaba de vivir, ¿sí? Me sentaba a comer con él y 2, 3 palabras. Y yo siento que Sebastián me dijera eso fue la oportunidad de darme cuenta que sí tengo que generar un tema de trabajo y cumplimiento, pero dejé de vivir. Dejé de vivir muchos espacios, no solo con él, sino conmigo, ¿sí? O sea, es muy confrontante que tú no tengas tiempo ni para almorzar, ni para ir al baño. Y tiene que ver con esto. Entonces yo digo, si le pasa a uno como adulto, ¿cuánto tiempo pasa a un adolescente que uno los ve todo el tiempo? ¿Sí? Y pues pierden todo este tema de vínculo, del tema académico. Es más, se ha vuelto un tema de relacionarse básicamente por las pantallas, cuántos likes. Creo que a medida que vamos evolucionando es algo que es una realidad que tenemos, pero sí me gustaría cerrar el capítulo, cómo podemos generar conciencia, ¿sí? A las personas que nos están escuchando, a los padres, adolescentes, para reconectarnos con la vida. Escuchándote, Ivonne, me conectabas con una frase que plantea Marian Rojas Estapé, que habla mucho de este tema, y es como, suena fuerte, pero se puede equiparar que el consumo excesivo de tecnología, el estar involucrado todo el tiempo en redes sociales y demás, pues obviamente activa el sistema de recompensa en nuestro cerebro, ¿cierto? Y de alguna manera genera como un secuestro cuando está esta parte emocional así expuesta, como ese secuestro de todas las funciones cerebrales que tiene digamos, la parte prefrontal. Y la medición de consecuencias, toma de decisiones, autorregulación, control de impulsos y demás. Pasa mucho, digamos que ha ido en aumento, que al ingresar a una red social estoy en constante comparación. Uno, segregación de dopamina todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo estoy ahí con esa sensación de si recibí un like, inmediatamente siento la recompensa, pero también la comparación excesiva, y entonces se da una pérdida de sentido de vida. O sea, tu pregunta me encanta porque nos lleva a pensarnos en lo que es valioso para mí, en el propósito, en el sentido. Y han ido en aumento, por ejemplo, los casos de trastornos de la conducta alimentaria porque se da una distorsión de mi corporalidad, de mi cuerpo, porque me estoy comparando frecuentemente con la vida perfecta que encuentro en aquella red social. ¿Sí? Todo está tan perfecto, tan maravilloso, que me doy cuenta que yo no tengo esto. Entonces empieza esa disyuntiva y empieza a afectarse totalmente el sentido de vida. Y hay estudios que van mostrando de manera impactante. De hecho, el año pasado se hizo una encuesta de salud mental en Bogotá y se encuentra que hay un alto número de niños, niñas, adolescentes que han pensado o han ido estructurando una idea de atentar contra su vida, ¿cierto? Por esa insatisfacción. Entonces, ¿cuál sería la recomendación aquí para nosotros como adultos, que somos los garantes del bienestar de nuestros niños, niñas y adolescentes? Que conectemos con lo valioso y con lo importante, que hagamos actividades en familia que nos permita esa conexión desde el aire libre, desde lo que puede hacerse afuera y no tanto aquí encerrados en una pantalla, en la estimulación de hobbies, de el aquí y el ahora, de esa atención plena. Eso pues definitivamente son acciones que pueden ser protectoras. Sabemos que hay indicadores de riesgo, pero hay factores protectores. Y tu pregunta, que me conecta con el sentido de vida, yo quisiera atraer a colación una frase de Viktor Frankl, ¿sí? Que habla un poco de
de este tema del sentido, dice, el hombre no es solo el producto de sus circunstancias, sino también que es el producto de sus decisiones. Entonces, es importante, sí, tomar decisiones que nos conecten con lo valioso, con lo que nos haga conectar con lo que es fundamental. Y es esa conexión con el otro, el vínculo, no podemos perder. Somos seres sociales, totalmente. Totalmente, Daisy. Para aquellos que nos ven, si algo de esto ha resonado en ti, te ha tocado, sientes que estás dejando de vivir algo, sientes que te estás desconectando parte o producto del uso de la tecnología, aplica varios de estos tips. Y si en algún momento sientes que es digno este tema de hablarlo, conversarlo, o simplemente como una forma de reconectarte, puedes acercarte a nosotros. Dentro de Colectivo y Meaning tenemos toda una serie de programas y estrategias para ayudarte a reconectarte con tu sentido y, entre otras cosas, a trabajar sobre tu mismo uso y hábito de la tecnología, que, como bien lo hablamos el día de hoy, simplemente es una estrategia más. Eso sí, dependiendo de la forma en que lo uses, probablemente tendrás o obtendrás un resultado muy distinto en qué tan conectado te sientas con la vida. Si quieres incluirnos dentro de ese proceso de conexión, estamos para ti. Muchas gracias, Daisy, y fue un placer tenerte el día de hoy en este capítulo. Muchas gracias, Daisy. A ti, Santi, a ti, Ivonne, por la invitación, y bueno, estamos aquí para apoyarnos y seguir aprendiendo y creciendo. Un gusto. Muchas gracias. Bueno, adiós.